contento de poder tomar esta horita y volver a ver el rostro de algunos que conozco, otros que no, que vamos descubriendo a medida que los lunes van pasando. Pero somos muy numerosos y es difícil poder grabar los rostros de todos. Pero gracias por estar allí, gracias por vuestras oraciones. Y yo quiero recomendar que sería muy bueno si pudieseis leer previamente las epístolas que vamos a meditar. Creo que sería de mucho más provecho si pudieseis venir a la clase habiendo dado un repaso, al menos general, a las epístolas. Hoy, por ejemplo, vamos a estudiar Filipenses y Colosenses y estamos intentando avanzar dos cartas por lunes, ¿vale? Entonces, esta es una recomendación creo que muy interesante, muy importante para sacar mayor provecho. Una forma en la que Dios me bendijo enormemente en mi juventud, no lo hago ya actualmente, pero lo hice en su momento, fue leer durante 30 días la carta a los filipenses. ¿Mm? Entonces, dentro de mi tiempo devocional, después de tener un tiempo de oración o tal, o en algún otro momento del día, leía completa la carta a los filipenses durante 30 días seguidos. Es una forma muy, pero muy efectiva para que el mensaje de cada una de las epístolas se grabe en nuestra mente y corazón. Yo te garantizo que si lo haces, a los 20 días, casi vas a poder decirla de memoria. Vas a ir leyendo y vas a ir ya sabiendo lo que viene en la frase siguiente. Y eso nos ayuda muchísimo cuando escuchamos también a otros pastores predicar, citar porciones de la palabra de Dios y de esos textos que hemos leído. Entonces, esto es una recomendación para que podáis aprovechar en una forma muy práctica la palabra de Dios. Lo hice con todo el Nuevo Testamento. Claro, hay, por ejemplo, evangelios que son largos o la epístola a los Corintios, por ejemplo, que son 16 capítulos. Entonces, ¿qué hice? Lo dividí por la mitad. Durante 30 días leía del capítulo 1 al 7 y otros 30 días del capítulo 8 al 16. Lo mismo pasó con Romanos, esas cartas tan largas, o la epístola a los Hebreos, que son también cartas muy densas. Entonces las divides y eso sí, tienes que disciplinarte y sin duda que va a ser de una extraordinaria bendición. Muy bien, con este consejito vamos a pedir la bendición del Señor y entrar ya en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Amado Padre, gracias queremos darte por este momento tan especial, tan hermoso, donde nos reunimos en el nombre de Jesús. Como siempre decimos, separados por miles de kilómetros, pero unidos en un amor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que es conocer más de tu palabra, más de tu persona, y que esta, Señor, transforme nuestra vida, nuestro carácter, nos enseñe, nos corrige, nos disciplina, nos muestre más de las virtudes preciosas del Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Auxílianos en esta hora, háblanos al corazón también, que no sea simplemente un repaso ni un estudio, sino que podamos oír tu voz ministrando a nuestro ser interior. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Voy a también compartir aquí el sonido y a ver si no me equivoco a la hora de compartir las notas que tengo que compartir. Que no lo tenía abierto. Vamos a
dejar de compartir porque quiero confirmar que estoy compartiendo bien. Tengo otras notas. Acá está. Sí, muy bien. Ahora sí, muy bien. Aquí tenemos entonces la presentación de la clase de hoy, las epístolas de Filipenses y de Colosenses. Como siempre, os recuerdo, estamos en la página 19 de vuestros apuntes, que en esta serie sobre el Nuevo Testamento la tenemos especialmente, vamos a cubrir luego el cuadrito con el bosquejo de la carta, ¿vale? Pero esta introducción tiene datos que son complementarios. Por lo tanto, vamos a mirar ahora estas notas preliminares que yo entiendo son muy útiles a la hora de interpretar estas cartas del apóstol Pablo. Estamos en las cartas de la prisión que él escribió, como son la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses, cartas escritas desde la prisión. En primer lugar, hablamos de la ciudad. Filipos era una colonia romana gobernada por leyes romanas y sujeta al gobierno de Roma. En este sentido, podríamos decir que era como una pequeña Roma en medio de una cultura griega, así como la iglesia, podríamos hacer el paralelo, es una colonia del cielo aquí en la tierra. De hecho, uno de los versículos muy famosos de la epístola a los Filipenses es el texto que encontramos en el capítulo 3 y el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es inspirador leer las cartas que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Cuánta belleza hay en estos párrafos, cuánta esperanza, cuánta certeza para aquellos que esperamos al Salvador Jesucristo, el cual pondrá punto final a la humillación que sufrimos al estar sujetos a un cuerpo pecaminoso y carnal contra el cual estamos luchando permanentemente. Un día ese cuerpo va a ser transformado completamente, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Podemos imaginar a Jesús entrando en el aposento alto, comiendo pescado y miel que le ofrecieron los discípulos, que era lo que tenía, y luego desapareciendo el cuerpo de Jesús resucitado. Seremos como Él es, dice también el apóstol Juan. Cuando le veamos, seremos transformados a su imagen y semejanza. Bendita esperanza la nuestra. Sin embargo, estos filipenses tenían un orgullo, y era que eran ciudadanos romanos. Pablo les dice, somos ciudadanos del cielo. La ciudad original, nombrada en honor del rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó arrebatándoselo a los tracianos, era notoria tanto por su oro como por su agricultura. Era un suelo muy fértil. Claro, al quedar casi exhaustas las minas de oro, había quedado reducida luego a un pequeño poblado. En el año 146 a.C., Macedonia se convirtió en una de las 6 provincias gobernadas por Roma. Y entonces vino lo que se denomina un segundo engrandecimiento de la ciudad, que tuvo lugar porque allí se libró una batalla histórica de Filipos en el año 42, celebrada entre Bruto y Casio, que eran defensores de la República Romana por una parte, y Antonio y Octavio, vengadores de la muerte de César por otra. Yo no sé si habéis visto alguna serie que cuenta las historias de Roma, se han hecho muchísimas películas en relación a esto,
Y claro, esto forma parte de la historia del Imperio Romano, dentro de la cual el cristianismo se expande luego de una manera realmente extraordinaria. De estos dos encuentros, las fuerzas de la República fueron derrotadas, y allí encontraron la muerte Bruto y Casio, que eran estas personas tan famosas que defendían la República. Poco después de esa batalla, Filipos fue convertida en colonia romana, dándosele el nombre de Colonia Julia Filipense, donde Antonio dejó a algunos de sus veteranos retirados. Les daban riquezas, les daban tierras, y entonces estos se quedaban allí habitando, pero también lo hicieron con ese, diríamos, estatus tan especial. Unos años más tarde, en el 31 antes de Cristo, en la batalla naval de Actium, pequeño promontorio de Epiro en el mar Jónico, Octavio venció a Antonio. Primero lucharon juntos, luego se enfrentaron entre ellos. Antonio se había enamorado localmente de la mujer que fue su ruina, la famosa Cleopatra, esa romántica reina egipcia que anteriormente había sido amante de Julio César. Marco Antonio y ella, viendo lo desesperado de su causa, decidieron suicidarse. Octavio entonces quedó como única cabeza del Imperio Romano. Su nombre nuevo fue César Augusto, y en el año 29 a.C. fue declarado emperador. Cuando despojó a todos los partidarios de Antonio de todos sus bienes en Italia, les dio el privilegio de poderse reunir con los de habla latina, que habitaban ¿en dónde? Pues precisamente en esta ciudad, en Filipos. Y la ciudad tomó entonces el nombre de Colonia Julia Augusta Victrix Filipensium. Todo un nombre muy largo para una ciudad, ¿no? A nosotros nos queda más común decir Filipos, una colonia romana. Era como una Roma en miniatura, una reproducción en pequeña escala de aquella ciudad imperial. Y sus habitantes eran predominantemente romanos, aunque los nativos vivían junto a ellos y poco a poco se fueron mezclando. Así que estos ciudadanos de Roma sentían el gran orgullo de ser ciudadanos romanos. Es más, gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del imperio. Estaban exentos de ser azotados. No podían ser arrestados, salvo en casos extremos. Y además tenían el derecho de apelar al emperador. ¿A qué os recuerda esto? ¿No os recuerda los hechos relatados en el libro de Hechos capítulo 16? Cuando Pablo y Silas fueron acusados por los comerciantes y azotados injustamente y ser juzgados, metidos en el calabozo más adentro, y cuando los mandaron liberar al día siguiente, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué dijo? Pues no, somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Y la verdad es que uno se pregunta por qué Pablo no exhibió primero ese derecho. No sabemos si fue porque no se dio cuenta, o porque el Espíritu Santo no le inspiró, o porque estuvo dispuesto a padecer por Cristo de alguna manera para dejar una impronta, pero luego a su vez quiso recalcar los derechos, porque eso sería muy útil para los cristianos, como el carcelero o Lidia, que se había convertido y que formaron parte de la iglesia que habría de crecer. Todos los nombres de los ciudadanos estaban en los archivos de Roma. El lenguaje era el latín y les gustaba vestirse al estilo de Roma. Las monedas de Filipo ostentaban inscripciones latinas, y cada veterano, como he dicho, habían recibido del emperador tierras, y a toda la comunidad le fue dado grandes privilegios económicos, estaban exentos de tributos y tenían el derecho de conservar, transferir propiedades y muchas ventajas políticas. Así que, claro, ser
un ciudadano de Filipos, les enorgullecía de una manera sorprendente. Allí nació la primera iglesia que se fundó en Europa. Lidia, una mujer, fue la primera mujer convertida, que venía de otra región, no era precisamente de allí, pero fue ganada para Cristo en el segundo viaje misionero, cuando Pablo llega allí acompañado ya de Silas y de Timoteo. Después que Pablo siguió hasta Tesalónica, los creyentes filipenses le enviaron ayuda económica. Esto, por eso, de hecho, un pasaje muy famoso de Filipenses es la gratitud de Pablo a las ofrendas que ha recibido, ya que cuando él parte de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Y esto luego es remarcado en 2 Corintios cuando él dice que los hermanos que vinieron de Macedonia suplieron su necesidad para no ser gravoso a los propios corintios. Incluso les dice, perdonadme este agravio de no haber querido recibir de vosotros, pero claro, recibía sostén desde Macedonia. 5 años más tarde, durante su tercer viaje misionero, Pablo visita Filipos, camino a Corinto y luego lo hace nuevamente regresando, yendo en su viaje hacia Jerusalén. Y esto está recogido en Hechos capítulo 20, versículos 1 al 6. Había un profundo cariño entre Pablo y los creyentes de Filipos. Sin duda que esta iglesia le dio al apóstol muy pocos problemas. La carta a los Corintios, por ejemplo, como hemos visto ya, es una carta dura, hubo una serie de correspondencias y de visitas que Pablo tuvo que enfrentar. La carta a los Gálatas fue una carta muy dura, ya la repasamos el lunes pasado y vimos cómo Pablo tiene que hablarles con extrema dureza, pero la carta a los filipenses es la carta del amor, es la carta de la cercanía, es la carta de la comunión, es la carta a una iglesia feliz, que tenía algún problemilla, pero nada que ver con los grandes problemas que habían en otras iglesias. Por lo tanto, no es de sorprenderse que Pablo disfrutaba del compañerismo y la comunión que tenía con los miembros de esta iglesia. ¿Qué podemos decir en cuanto a esta carta? La iglesia había oído del arresto domiciliario de Pablo en Roma y quería enviarle ayuda. Mandaron a uno de sus hombres, tal vez un anciano o un líder de la iglesia llamado Epafrodito, para que le llevara una ofrenda al apóstol en esta época tan necesitada. Pablo no podía trabajar en la cárcel. Recordáis que en otras ocasiones él había trabajado y con sus propias manos había conseguido su sustento, pero en este caso el apóstol Pablo no podía hacerlo, estaba encarcelado. El viaje a Filipos, de Filipos a Roma, llevaba usualmente un mes. Epafrodito se quedó con Pablo en Roma al llegar y le ministró, estuvo junto a él, a tal punto que llegó a enfermarse. Por eso en el capítulo 2 y el versículo 25, el apóstol Pablo escribe acerca de Epafrodito y dice, tuve que enviarlo. Él tenía gran deseo de veros y estaba angustiado porque habíais escuchado que él se había enfermado. Y en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, Pablo estaba en la cárcel, ¿eh? Había llegado a Roma en cadenas y venía de 2 años de prisión y casi otros 2 años permaneció en esa casa celda en la que vivía, custodiado permanentemente por soldados romanos. Así que
Él también tenía sus luchas emocionales como las tenemos nosotros, ¿eh? No nos creamos que estos siervos del Señor les iba todo maravillosamente bien y todo era muy fácil para ellos. Enfrentaron situaciones verdaderamente duras. Y él dice, el Señor tuvo misericordia de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Qué cariño tenía Pablo por esta gente. Se limita a sí mismo, pierde la colaboración de este compañero que le era tan útil cuando él estaba encarcelado, pero él dice, mira, yo voy a estar más feliz si Epafrodito vuelve a vosotros. Así que recibidle con gozo, tenedle en estima, porque estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así que evidentemente cuando Pablo escribe su reconocimiento a la iglesia, menciona la enfermedad de su amigo, porque la iglesia se había preocupado tanto de Epafrodito como de Pablo. También es posible que Epafrodito se haya quedado con Pablo demasiados meses, mucho más de lo que en principio había pensado estar. Y entonces tal vez, es una sugerencia, no lo podemos afirmar, habían comenzado a surgir críticas. ¿Por qué se queda tanto con Pablo y no vuelve con todo el trabajo que tenemos aquí? Yo qué sé, puede haber sido, como nosotros a veces también emitimos críticas y generamos quejas de las cosas que vemos que suceden en las iglesias y que a veces no tenemos una panorámica completa. En cualquier caso, cuando Epafrodito recuperó su fuerza física, Pablo le envía de regreso con la carta que nosotros conocemos como la epístola a los filipenses. Pablo tiene varios propósitos en mente cuando escribe esta carta. Primero, explicar sus circunstancias a sus amigos preocupados por él. Eran amigos, además de hermanos en Cristo. Eran familia de Dios, como solemos decir. Y él escribe esta carta y envía a Epafrodito para que ellos tuvieran conocimiento de las cosas que él estaba viviendo. Luego, explicar la situación de Epafrodito y defenderlo de los que lo criticaban. Porque como hemos dicho, había algunos que se estaban quejando de que Epafrodito no había regresado tan pronto como ellos esperaban. También agradecer a los filipenses la generosa ayuda que Epafrodito le había llevado. Y finalmente, animarles en la vida cristiana y estimular la unidad de la iglesia. Porque como vamos a ver, parece ser que habían unas mujeres que estaban enfrentadas entre sí. Por eso en el capítulo 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No sabemos quién es este compañero fiel. ¿Será el mismo Epafrodito? ¿Será otro? ¿Será Silas? Que probablemente haya sido el que se haya quedado durante un tiempo como pastor, cuando él rápidamente tiene que salir de Filipos a causa de la persecución. No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos el interés de Pablo de bendecirles. ¿Cuál es el énfasis de la carta? Bueno, uno de los temas clave de Filipenses es el gozo. El gozo del cristiano se menciona de una manera u otra 19 veces en 4 breves capítulos. Así que ahí tenemos una manera de interpretar, de leer este texto, porque realmente nos maravilla que este siervo del Señor, desde la prisión, les escriba del gozo. Él les habla de la tristeza que experimenta. Pero es que el gozo del creyente no significa que no pueda haber lágrimas, que no pueda haber aflicción.
El gozo del creyente es el gozo de la comunión con Dios. Es el gozo de la certeza que tenemos de vida eterna. Es el gozo de la presencia del Espíritu Santo. Es el gozo que el fruto del Espíritu Santo produce en el interior, en el ser interior de aquel que cree en el Señor. Y esta epístola sobreabunda en gozo. Y Pablo lo repite, gozaos, regocijaos, otra vez os digo, gozaos en el Señor. Pero también hay otro énfasis, y es el sentir. Al leer Filipenses, Pablo habla mucho acerca de la forma en que pensamos, nuestra mente, cómo enfocamos las cosas. Podríamos resumir el tema del libro o de la carta como el sentir semejante al de Cristo que trae gozo al cristiano. En cada capítulo, Pablo describe la clase de sentir que los cristianos deben tener para disfrutar la paz y el gozo de Cristo. Es cierto que nuestros pensamientos tienen una gran influencia en nuestras vidas. Y el pensamiento equivocado conduce a vivir equivocadamente. ¿Cuántas veces enfocamos las cosas de una manera errada, hermanos? A veces por ira, a veces por desesperación, por falta de fe, a veces por queja, por indignación. Nos desenfocamos tan fácilmente de Dios y de su palabra y comenzamos a enfrentar las situaciones de nuestra propia manera. Por eso hay 4 aspectos del sentir que los vamos a señalar en el bosquejo que luego vamos a sugerir. Pero vemos cómo Pablo habla de un solo sentir en el contexto de estar unidos, un sentir sumiso, del que va a hablar en el capítulo 2, cuando hablará en ese texto inigualable sobre el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, en el sentir espiritual, que vamos a ver cuando él hablará en el capítulo 3 y 4 de rechazar las cosas que antes las tenía como ganancia y ahora las tiene como basura, porque ha sido por Cristo para correr una carrera diferente. Y finalmente, un sentir confiado, porque Él descansa plenamente en el Señor. Por supuesto, no debemos concluir que esta es la única lección que se puede obtener de esta carta maravillosa. Pablo nos enseña mucho respecto a Cristo en esta epístola. Y no me he resistido a poner estas cosas aquí porque creo que si tomáis nota de ella, os van a ayudar muchísimo a la hora de interpretar esta carta. En el capítulo 1, Cristo es nuestra vida. En el capítulo 2, Cristo es nuestro ejemplo. En el capítulo 3, Cristo es nuestra meta. Y en el capítulo 4, Cristo es nuestra fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no ha cantado o leído alguna vez ese texto maravilloso de Filipenses 4? La palabra pecado no se menciona en Filipenses. Es por eso una de las cartas más especial del apóstol Pablo. La única sugerencia de tristeza se encuentra en el capítulo 3, verso 18, donde Pablo llora por aquellos que profesaban ser cristianos, pero tenían una mente mundana. Y dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Deshonraban a Cristo. Algo de ellos están también en el capítulo 1 de Filipenses, donde Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia, incluso pensando añadir aflicción a mis prisiones. Así que Pablo, aún en Roma, estaba bajo presión de personas que, por celos y por envidia, pretendían competir con el ministerio del apóstol Pablo. Y como Pablo estaba en la cárcel, le señalaban y le criticaban y decían,
Ahí tenéis, ¿cómo puede estar Dios con él? Si es el gran apóstol, porque Dios permite que esté en la cárcel y no le deja ir por el mundo a predicar el Evangelio, fundando nuevas iglesias. Tremendo cómo el enemigo retuerce las situaciones y las circunstancias que nos tocan vivir. A mí me sorprende cuán fácilmente emitimos críticas sobre las situaciones de otras personas. Un hermano informa a la iglesia que le han descubierto un tumor y el primer pensamiento que viene a nuestra mente es, habrá pecado y Dios le está castigando. Uf, qué crueles somos, hermanos. Qué crueles somos. Un hermano tiene un problema financiero, lo echan del trabajo. Por algo será. Si Dios le ha permitido esta prueba en su vida, algo le querrá enseñar. Sí, probablemente sea verdad, pero ¿no somos jueces con malos pensamientos? Cuidémonos, hermanos. Pablo lloraba y sufría por personas que profesaban ser cristianos. Y dice, a mí no me interesa, con tal de que Cristo sea anunciado, me gozo y me gozaré. Qué manera de enfocar la vida cristiana tenía este hombre. Muy bien, vamos a mirar este cuadro hermoso que tenemos sobre esta bella carta a los filipenses. Primeramente, el capítulo 1, alegría de vivir por Cristo. Aun cuando no logramos lo que queremos y a pesar de las circunstancias, incluso en los conflictos. Pablo está enfrentando una dificultad. En el versículo 12 les dice, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y quiero que lo sepáis. Pablo se gozaba. Y en este primer capítulo de Filipenses tenemos otra famosa frase del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. En el capítulo 2 nos encontramos la alegría de servir a Cristo en comunidad. Hace un llamado a una actitud adecuada, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí él habla de una teología correcta, modelada por ejemplos adecuados, porque en el capítulo 2 no solo va a hablar de sí mismo, sino que luego hablará de Timoteo y a ver, no me quiero equivocar, en el capítulo 2 habla aquí, esto no me quiere, Epafrodito, ahí está, Timoteo y Epafrodito, habla de Epafrodito. Así que son ejemplos también, no solo Cristo, también el propio Pablo y Timoteo y Epafrodito les va a presentar como hermanos, colaboradores, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, que era el que había enfermado. ¿Qué más tenemos? Alegría de conocer a Cristo. Filipenses 3. Aquí vamos a encontrar una advertencia seria porque ya estaban introduciéndose en esta iglesia personas que estaban pretendiendo limitar la vida cristiana de una manera realmente sorprendente. Y Pablo les habla de una manera muy dura, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, es decir, los de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Luego hablamos aquí de una meta, porque él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y luego también de un mandato. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis
en nosotros. ¿Mm? Y también ahí vuelve a hablar de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Finalmente, la alegría de descansar en Cristo. En el capítulo 4 hace un llamado a la unidad, a la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestra mente como un guardián estricto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y gracia y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la carta a los filipenses es inspiradora, hermanos. Es una de mis preferidas de meditar frecuentemente en ella. Como hemos dicho, Cristo en el capítulo 1 es nuestra vida, en el capítulo 2 es nuestro ejemplo, en el capítulo 3 es nuestra meta y en el capítulo 4 es mi contentamiento, mi fuerza o mi paz, como hemos ya mencionado. En cuanto al Espíritu, nos ayuda, disfrutamos de comunión, somos llamados a la adoración y trae paz a nuestro corazón. Una singularidad de esta carta: no incluye ninguna cita del Antiguo Testamento. Menciona a Cristo más de 40 veces. Es la más positiva y alegre de todas las cartas de Pablo, si bien fue escrita cuando estaba encadenado a un guardia romano. El tono de la carta es afectuoso, alentador y afirmador. Las palabras clave son alégrense, Cristo, mente y hacer. El tema: al centrar nuestra vida en Cristo, podemos experimentar verdadera alegría. Y como texto clave, hablamos o mencionamos el versículo 21 del capítulo 1. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Obviamente, como hemos ya dicho, Cristo está permeando esta carta de una manera especial. Jesús, el Hijo de Dios, venido del cielo, se humilló a sí mismo al hacerse humano, sufrió por nosotros y fue exaltado por el Padre. El texto que probablemente haya sido una canción de la iglesia primitiva. ¿Por qué es tan importante entonces esta carta para nosotros? Bueno, quería decirles que del capítulo 2, versículos 5 al 11, hay muchos que sugieren que este texto cristológico, fundamental para la cristología bíblica, probablemente haya sido la letra de uno de los cánticos que la iglesia cantaba en aquellos días. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué es tan importante Filipenses? Bien, el apóstol Pablo no escribió Filipenses en respuesta a una crisis como lo hizo con Gálatas o Colosenses. Más bien, la escribió para expresar su aprecio y afecto por los creyentes de Filipos. Más que cualquier otra iglesia, los creyentes de Filipos le habían ofrecido a Pablo ayuda financiera para su ministerio, como él lo describe en el capítulo 4, versículo 15 al 18. El afecto de Pablo por esta iglesia, el afecto es evidente a lo largo de la carta, mientras los anima a practicar su fe con alegría y con unidad. Y esto se muestra de una manera muy especial en la oración del capítulo 1, verso 3 al 5. Luego se habrá de repetir el llamado que hace en el capítulo 1, versículo 25 en adelante, donde les dice: que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí en el capítulo 4, donde les dice: gozo y corona mía. ¿Cuál es la idea central? Filipenses rebosa de pasajes que son citados con frecuencia. Dios, quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la continuará hasta el día de Jesucristo. Para mí el vivir significa Cristo y morir
es ganancia, es aún mejor. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me fortalece. Y estos son solo unos pocos ejemplos. Sin embargo, el retrato de Jesucristo como un siervo humilde sirve de enfoque central en la enseñanza de Pablo en esta carta. La alegría que siente Pablo al pensar en la iglesia filipense es innegable. Él quería que los destinatarios también poseyeran esa misma alegría. Y para guiarles a la fuente de todo gozo, les lleva directamente a Jesús. Y les enseñó que una comunidad de creyentes que viven en armonía unos con otros solo nace de la humildad mutua que toma su ejemplo del Salvador. Pablo escribió que estaba derramando su vida como una ofrenda en el nombre de Cristo, lo cual lo llevó a encontrar gran gozo y contentamiento en el servicio al Señor. Su carta a los filipenses le mostró que al centrar sus vidas en Cristo, ellos podrían vivir con alegría genuina. Así que, amados hermanos, este apunte que tenéis todo allí, espero que hayáis completado los párrafos que estaban vacíos, pues nos describen la importancia de esta carta y la idea central. Y como veis, yo me entusiasmo con cada una de las cartas. Cada una me parece más hermosa. Cada vez que me centro en una de ellas, encuentro tanta belleza. Y mi corazón realmente se expande en amor por la palabra de Dios y por la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, leer la Biblia y meditarla tiene ese atractivo que hace que el hambre de conocerla esté vigente y en aumento cada día de nuestra vida. Un breve repaso para despedirnos de Filipenses. Pablo se regocija en su unión con los filipenses en medio de la adversidad, escrita por Pablo desde la prisión a la iglesia en Filipos aproximadamente entre el 55 y el 62 después de Cristo. La iglesia de Filipos se encontraba en esta región de Macedonia que ya pertenece a Europa. Aquí se encuentra Tesalónica y claro, para llegar de Filipos a Roma, como hemos dicho, había 30 días de viaje aproximadamente, que incluía sin duda alguna atravesar también en barco para llegar hasta allí. En la cronología, Pablo realiza su primer viaje misionero en el 46-47, visita a Filipos en el 50 en su segundo viaje, va a la cárcel, allí gana al carcelero para Cristo, se funda esa iglesia, luego visita a Filipos en el tercer viaje misionero 6 años después, luego es arrestado en Jerusalén, viaja a Roma en el 60 y probablemente entre el 60 y el 62 escribe esta maravillosa carta de la que sin duda estamos enamorados. Un breve bosquejo es una introducción en el capítulo 1, las exhortaciones a la unidad que van hasta el capítulo 2 y el versículo 30, luego la advertencia sobre los falsos maestros del capítulo 3 y finalmente otras exhortaciones y agradecimientos que encontramos en el capítulo 4 por las ofrendas que había recibido como dádiva de esta iglesia que le amaba y que se identificaba con el ministerio de Pablo dando de sus bienes. Muy bien, pues seguimos adelante. Notas preliminares a la epístola a los colosenses. Primeramente decir algo acerca de la ciudad. Colosas era una de 3 ciudades, las otras eran Hierápolis y Laodicea, localizadas a unos 200 kilómetros al sureste de Éfeso. Era un área rica tanto en riqueza mineral como en comercio, con una numerosa población
tanto judía como gentil. Estas tres ciudades estaban casi a la vista la una de la otra. La información que actualmente poseemos de la ciudad de Colosas, tristemente, es muy escasa. Sabemos que se alzaba sobre las márgenes del río Lico, que era un afluente del Meandro, a unos 175 kilómetros más al este de Éfeso, y que desde el punto de vista administrativo pertenecía a la provincia romana de Asia. Hubo una época en que gozó de cierto prestigio comercial, pero a partir del 61 después de Cristo, después de un violento terremoto, entró en tal proceso de decadencia que pronto llegó casi a su total desaparición. Por lo tanto, no podemos hoy tener demasiada información acerca de esta ciudad en lo que a ruinas o cosas por el estilo se refiere. La iglesia, Pablo nunca visitó Colosas. Como sabéis, Pablo solía ir a los centros más famosos y desde donde había más comercio y donde el evangelio podía expandirse a más regiones del Imperio Romano. Durante sus 3 años de ministerio en Éfeso, dice, toda Asia oyó el evangelio. Es probable que uno de los convertidos por Pablo en Éfeso, un hombre llamado Epafras, que tenía su residencia en Colosas, haya sido quien llevó el mensaje del Evangelio al regresar a su hogar mediante su ministerio y se fundó allí esta hermosa iglesia, la iglesia de Colosas. Capítulo 1, versículos 4 al 7. Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que habéis oído la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros y que crece entre vosotros. Y como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así que tenemos una información que nos hace saber con certeza que este grupo de hermanos que se reunía en casa de Filemón, que vivía en Colosas, como luego lo vamos a comprobar cuando estudiemos la carta a Filemón. En el capítulo 4, verso 9, menciona a Onésimo también, que era el esclavo que finalmente enviaría otra vez a Colosas. Amado y fiel hermano, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Posiblemente entonces el pastor de la comunidad colosenses era Epafras. Había tenido una gran influencia en esa iglesia. Pablo no comenzó esta congregación. La iglesia se formó cuando Pablo, en esos 3 años en Éfeso, ministró y su ministerio se extendió, tal vez a través de hombres como Epafras, de modo tal que, aunque no había estado nunca en la iglesia, no por eso era menos importante para Pablo. Por eso, en esta carta vamos a encontrar algunas declaraciones más significativas respecto a la persona de Cristo. Colosenses es una carta cristocéntrica también y una carta que nos provee muchísima información para nuestra doctrina y nuestra cristología. Los creyentes que se reunían en Colosas constituían un grupo de procedencia mayormente gentil. En su mayoría, si no en totalidad, habían profesado un culto pagano. Y a pesar de la breve existencia, la iglesia había empezado a sufrir la infiltración de doctrinas que desviaban el evangelio. Por eso la carta a los colosenses es tan importante, porque trata temas de mucha trascendencia para nosotros hoy. ¿Cuál era la crisis que la iglesia estaba viviendo? Pablo estaba preso en Roma. Epafras le visita y le informa de que había una enseñanza que estaba invadiendo la iglesia y causando problemas. Una herejía que hoy se le conoce como gnosticismo, que procede de la palabra griega gnosis,
que significa conocer. Los gnósticos insistían en el saber, profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales y su doctrina era una extraña mezcla de verdad cristiana, legalismo judío, filosofía griego y misticismo oriental. Era un conglomerado de filosofías que estaban dañando y minimizando a la persona de Cristo. Por un lado, estos herejes enseñaban que toda la materia es mala, incluyendo el cuerpo. Por lo tanto, Dios no podía entrar en contacto con la materia. ¿Cómo fue entonces creado el mundo? Por una serie de emanaciones, decían ellos. Y puesto que Cristo tuvo un cuerpo humano, solo fue una de estas emanaciones y no era verdaderamente el Hijo de Dios. Mirá la trascendencia de esta herejía si se hubiese propagado en las iglesias que Pablo había fundado. Los gnósticos proponían una compleja serie de emanaciones, incluso incluyendo a los ángeles, y decían que se había fundido entre el hombre y Dios, negando así la preeminencia de Cristo. Pretendían que su sistema le daba al creyente un conocimiento pleno, especial, que otros no poseían. A los gnósticos le cantaba usar la palabra plenitud y por eso Pablo la utiliza mucho en esta carta, como luego lo vamos a ver. Su doctrina exigía prácticas legalistas, estricta disciplina de la carne, no toques, no gustes, no manejes. Era parte de sus reglas, enseñaban que ciertos días eran santos, que ciertas comidas, ciertos alimentos eran pecado comerlos, y el sistema agnóstico tenía una apariencia de espiritualidad, pero no tenía valor espiritual. En el capítulo 2, versos 21, dice, tales cosas, no manejes, no gustes, no toques, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y cuando uno lee este texto y piensa en personas que se han sometido a ayunos, a flagelaciones, que han incluso caminado de rodillas para conseguir el perdón de sus pecados, no sirve para nada, hermanos, absolutamente para nada. Y esas doctrinas estaban introduciéndose en la iglesia a los colosenses. Claro, cuando Pablo les escribe esta carta, entramos ahora a la parte de la correspondencia, él envió de regreso a Colosas a Onésimo y a Epafras, junto con Tíquico, con la carta a los cristianos colosenses y a los efesios. Ya acordaos que decíamos que la carta a los efesios probablemente fue una carta circular, y también al amigo Filemón. Algunos eruditos piensan que la carta a los cristianos de la Odisea es la que nosotros conocemos hoy como la carta a los efesios. Desde el siglo II, la Iglesia ha sostenido que Pablo es el autor de esta carta. Él lo afirma en el capítulo 1, verso 1 y en el capítulo 4, verso 18. En el siglo XIX surgió una duda en cuanto a la autenticidad de Pablo como autor de esta carta. Ahora, hay un gran número de eruditos que defienden que Pablo es el autor. Y el argumento se resume así. Las ideas desarrolladas son las del apóstol Pablo, presentadas bajo un prisma que las adapta a la situación particular. De hecho, podemos poner en paralelo muchas de las cosas dichas a los efesios y que también parecen repetidas a los colosenses. Un vocabulario desarrollado conforme a la necesidad que esta iglesia tenía. Como hemos dicho, Colosenses hace hincapié en la preeminencia de Cristo. Y tenemos que notar
cómo se repite la palabra todo, la palabra plenitud y la palabra lleno. Y ahí esto está una serie de citas que he colocado aquí, que luego las podéis mirar. Si yo ya me quedan 4 o 5 minutos, no puedo mirar cada uno de estos versículos, pero él les dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 10, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Hay unos versículos realmente extraordinarios. El tema de Pablo es Cristo en todo y en todos. Y además nos dice, estamos completos en Él. Los creyentes estamos completos en Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Puesto que los creyentes están completos en Cristo, Él es todo lo que necesitan. El legalismo, las filosofías de cosecha humana, dietas estrictas, observación obligatoria de días santos, disciplina de carne, todo esto debe desaparecer cuando se le da a Cristo su lugar de preeminencia. Colosenses es un ruego por la madurez espiritual. Las prácticas religiosas hechas en la carne pueden aparentar espiritualidad, pero no tienen ningún valor para la vida interna de la persona. Qué fácil es, incluso para los cristianos evangélicos, sustituir reglas de cosecha humana por la verdadera espiritualidad. Vamos a cubrir el bosquejo. Cristo es nuestro Señor. Colosenses 1, vemos el Señor de la creación, Señor de la iglesia, Señor del ministerio, y el contenido básicamente es instruir. Cristo es nuestro Señor en Colosenses 2, pero ahora la instrucción tiene que ver con advertencias en nuestro andar, en nuestra salvación y en nuestro crecimiento. Luego, Cristo es nuestra vida en Colosenses 3. Tiene que ver con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra actitud y nuestras acciones. Y aquí entra la parte práctica. Esto se da tanto en Efesios como en Colosenses. La primera parte de Efesios y de Colosenses es más doctrinal. La segunda parte de Efesios y de Colosenses es más práctica. Por eso encontramos estos desafíos. Y en Colosenses 4, Cristo es nuestro amor. Amor por los incrédulos, amor por los creyentes. Y Pablo les está recordando aquí. En Cristo, en los 2 primeros capítulos, se destaca su persona y su obra, y en los últimos 2, 3 y 4, su paz y su presencia. En el primero, doctrinal y correctivo; en el segundo, práctico y reconfortante. El tema de Colosenses: Cristo es nuestro Salvador supremo y Salvador suficiente. El texto clave está en el capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que Cristo en Filipenses es Jesús, es el Señor supremo del mundo y de la iglesia, el Salvador todo suficiente, en quien mora la plenitud de Dios. Y es ese el Cristo que nos ha sido dado. Así que, amados hermanos, otra carta de la que nos debemos enamorar. Tal vez un poquito más densa, más complicada de entender por algunos conceptos que Pablo va a dar, que son verdaderamente profundos, pero también muy prácticos y desafiantes para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante Colosenses? La iglesia en Colosas estaba bajo el ataque de falsos maestros que negaban la deidad de Jesús y negaban, enseñaban que no era Dios. La naturaleza divina como creador y redentor no es negociable. Pablo abordó de manera directa la situación de los colosenses para aclarar la teología turbia que había acerca de Jesús. Por eso nosotros estamos enfrentados, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Jesucristo. Y Pablo aborda este problema de una manera directa, porque
era grave la situación que esta iglesia sufría. Para él era crucial que la iglesia conociera al Señor en su grandeza, en su gloria, y no desde la perspectiva deficiente que los falsos maestros le estaban dando. ¿Cuál es la idea central? Pues en el libro de Colosenses el apóstol Pablo usa algunos de los términos más elevados de todo el Nuevo Testamento para describir a la persona de Cristo. El apóstol se enfoca en la total suficiencia de Cristo y en su supremacía sobre todas las cosas, porque los falsos maestros de Colosas estaban acusando o causando ese falso mensaje que hacía que este mensaje sea imperativo. Pablo presenta a Cristo como el Señor del universo, no solo activo como el Creador, sino también participando en su creación a través de la encarnación. Cristo era y es la imagen visible del Dios invisible que contiene en sí mismo toda la plenitud de Dios y de la deidad. Él es soberano por encima de todas las cosas, con una autoridad que le dio nada menos que el Padre. Como tal, Jesús también es la cabeza de la iglesia. Dios ha reconciliado todas las cosas consigo mismo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Como resultado, todos los creyentes tienen vida en Dios y Él los ha encaminado hacia una vida recta. Qué precioso es leer esta carta y buscar en él la persona de Jesucristo. Esta perspectiva de Cristo sirvió como el antídoto para la herejía colosense y ha permanecido como una piedra angular para la vida y la doctrina cristiana a lo largo de la historia de la Iglesia. Así que cerramos nuestro tiempo de hoy con este breve repaso. Cristo es único y suficiente, es exaltado sobre toda filosofía y tradición humana, también escrita desde la prisión de Pablo a la iglesia de Colosas, que como veis estaba al este de Éfeso, un poco al sur. La Odisea estaba muy cercana y esta carta escrita a los de laodicenses es o una carta perdida o es la carta que Pablo escribió a los Efesios y que hoy la conocemos como la carta a los Efesios. No lo podemos afirmar categóricamente, pero es muy probable que esto sea así. La cronología es prácticamente la misma que hemos visto en Filipenses porque Pablo escribe a los colosenses. Algunos sugieren que pudo haber sido después de su tercer viaje misionero desde el arresto en Jerusalén. Saludos y oración es el bosquejo que podemos encontrar en los primeros 14 versículos, el himno de Cristo y la reconciliación, el verso 15 al 23. Luego tenemos cómo Pablo habla a los colosenses sobre esa vacía filosofía que estaba inundando aquella iglesia. Hay un llamado a vivir de acuerdo a la cruz, con la mirada puesta. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. También hay un aspecto muy práctico, reglas del hogar, reglas para el matrimonio, para el trato con los hijos, para vivir en la ciudadanía, exhortaciones finales y una conclusión que el apóstol Pablo comparte despidiéndose de esta amada iglesia a la que no había visitado personalmente, pero a la que estaba ligado de una manera muy especial. Si algo no ha quedado claro, podéis escribirme a este correo walter@ofcam.es o podéis enviarme una pregunta al más 34 623 189008. Mi canal es Pastor Walter Ofcam en YouTube, donde también podéis encontrar más materiales que el Señor me permite elaborar.
Gracias otra vez por vuestra atención.